En esta ocasión vamos a ver cómo convertir un número hexadecimal y un número octal a su representación en cadena. Y ya anteriormente habíamos creado la función para convertir un número entero y un número flotante. En esta ocasión vamos a ver cómo convertir este tipo de números o este tipo de representación. Bien, entonces vamos a la lcd.h. Aquí vamos a crear tres nuevos prototipos de función. El com-x, com-x en mayúsculas y com-oct. Muy bien, los dos primeros convierten a hexadecimal, el primero en sus letras en minúscula y la segunda sus letras en mayúscula, la tercera en su representación octal. Las tres funciones reciben el número que se va a convertir y la primera posición donde se va a empezar a guardar la conversión. Propiamente de cada una de las funciones y va a revisar cuántos caracteres o cuántos dígitos se convirtieron. Bien, entonces vamos a explicar primero la de com-x. Muy bien, antes de explicarlo, bueno, nos vamos primero a lcd.c. Antes de explicarlo, vamos a crear estas dos arreglos. Estos dos arreglos nos va a ayudar para nosotros representar los números hexadecimales. Es una pequeña tabla que nos hace lineal la conversión entre finalizando el 9 y iniciando el A. Esto en código ASCII no es consecutivo, entonces esto nos ayuda a hacerlo consecutivo. ¿De acuerdo? Entonces después del 9 sigue la posición 10, que es el A, después la 11, B, C, D, E, hasta la 15, que es la F. De igual manera, en el otro arreglo, solamente que en este caso en minúsculas. Entonces uno se llama hexa en mayúsculas y el otro hexa en minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces estos arreglos son los que nos va a servir para hacer la conversión a hexadecimal. Bien, entonces adentro de la función en minúsculas, x en minúsculas, tenemos lo mismo que hemos estado manejando. El arreglo donde se va a convertir, el arreglo temporal donde se va a convertir el puntero, la posición nuestra posición actual de nuestro arreglo, el número que contiene, o num, que contiene el número que vamos a convertir, y en esta ocasión, si se fijan, recibe un long, es de 64 bits, pero es con signo. Nosotros vamos a poder convertir valores con signo y sin signo. Muy bien, recibe un long, pero lo que nosotros realmente tenemos que convertir es un valor sin signo, un unsigned long. Entonces, esto es la principal diferencia. Si nosotros dejáramos el long, lo que pasaría es que cuando nosotros hacemos los corrimientos que se necesita para obtener cada uno de los dígitos, si es negativo el número, se va a estar llenando con unos. Esto es porque el corrimiento va a ser aritmético, es decir, va a conservar el número y nunca vamos a salirnos del ciclo porque siempre va a detectar un número que convertir. Entonces, al momento que nosotros lo cambiamos a un unsigned long o al unsigned y el tipo de entero que nosotros necesitemos, lo que va a hacer es que cada vez que nosotros hagamos el corrimiento va a llenar con ceros. No importa el último dígito que tenga nuestro número, lo va a llenar con ceros. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que haya o que se termine de convertir el número en algún momento. Entonces con esto nos aseguramos de eso. Bien, entonces como ya es costumbre, tenemos que poner en la última posición el valor 0, que indica que es el fin de nuestra conversión. ¿De acuerdo? Entonces hacemos el mismo ciclo do while que hemos estado haciendo. Primero decrementamos el puntero, es decir, si estaba apuntado al número 0, entonces va a apuntar a la posición anterior y obtenemos el primer dígito, el de menor peso. Con esta operación, el número de registro que contiene el número que nosotros ingresamos, pero casteado a un unsigned long, lo que va a hacer es obtener los primeros 4 dígitos con 0xf. Esto es porque cada 4 dígitos o cada 4 bits de nuestro número, lo que va a contener es un dígito en hexadecimal. Entonces nosotros vamos a estar obteniendo el dígito de menor peso, después el siguiente hasta el de mayor peso. Bien, ya una vez que nosotros obtuvimos el dígito de menor peso con esta operación, nosotros vamos a nuestra codificación en nuestra tabla en hexa, y aquí le recordemos que es de 0 al F con la posición lineal, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente si aquí nosotros obtuvimos en este dígito una A, 0x A, entonces simplemente aquí el 0x A vale un 10, entonces aquí sería un 10, entonces la posición 10 de hexa es una A. Aquí lo vemos, pero en
en minúsculas. Entonces ahí guardamos el dígito que nos corresponde en su representación en carácter. Y hacemos 4 corrimientos. Estos 4 corrimientos yo lo puedo poner de la siguiente manera. Número rec y 4 corrimientos así mismo, ¿no? Esto es lo mismo que estar corriéndolo uno por uno. No, solamente que este compilador que estamos utilizando nosotros en Code Composer Studio, hacer más de un corrimiento no lo hace automáticamente. Es decir, el compilador entra a una función auxiliar que empieza a checar y a decrementar el número de veces que lo ha corrido. Entonces, como este micro no tiene corrimientos de más de un bit, entonces tiene que estar haciendo el corrimiento uno por uno. Pero si nosotros le indicamos que los haga al mismo tiempo, va a entrar una función auxiliar que va a hacer algún procedimiento extra que a lo mejor nosotros eso no lo ocupamos o lo podemos evitar. Entonces lo que yo hice es hacer el corrimiento uno por uno, así evitando las operaciones extra que hace esta operación. Bien, entonces después checo simplemente si el número registro y el que se va a estar modificando, se va a estar corriendo para obtener cada dígito correspondiente es mayor a 0. Mientras sea mayor a 0 voy a estar haciendo la operación. Cuando llega a 0, es decir, cuando ya no tienen un dígito que convertir, simplemente se sale. Bien, después disminuyo el puntero y le pongo en esa posición una X en minúscula. Esto es para indicar el prefijo que va a tener nuestro número, indicando que es hexadecimal, es decir 0x y el número que se convirtió aquí. Después hacemos el mismo ciclo, digamos burbuja, o el que copia los punteros, las posiciones que a mí me interesan en conf, que es el puntero que yo ingresé a la función, que sería esta. Bien, entonces con esto ya guardamos, con este for, y esto nosotros guardamos el número en conf desde la posición 0 hasta la posición necesaria en donde tiene el fin de cadena. Y por último regresa el número de dígitos convertidos. Este número de dígitos convertidos, recordemos, es -1 porque no cuenta el fin de cadena. Bien, entonces con esto terminamos la conversión de un número hexadecimal. En su parte en mayúsculas es exactamente lo mismo. La única parte que cambia es esta línea. Es hexa en mayúscula, indicando que los dígitos van a ser en mayúscula, y esta X indicando que va a ser en mayúscula. Bien, y esto lo que cambia. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Recordamos que este 19 indica la última posición de nuestro arreglo. Bien, ahora convertir octal es exactamente lo mismo. La única diferencia aquí es que un long puede representar hasta 22 dígitos octales en formato octal. Entonces nosotros tenemos que tener 24 dígitos. ¿Por qué? El fin de cadena nos hace 23 y el prefijo en este momento sería un 0. Para nosotros representar un número octal ocupamos meter el prefijo 0 antes del número, indicando, o eso indica que va a ser un número octal en formato octal. Bien, entonces recordemos que es exactamente lo mismo. De igual manera recibe un long con signo, lo que tenemos que castear a uno sin signo. Y la única diferencia aquí, lo que va a cambiar es que la comparación o la AND lógica que se va a hacer no va a ser con 0xf como en el hexadecimal. Es decir, en el hexadecimal es 0xf porque los primeros 4 bits cada 4 bits representa un dígito hexadecimal. En la parte octal, cada 3 bits representa un dígito octal. Entonces aquí cambiamos por 0x7 en lugar de 0xf. Y aquí no ocupamos una tablita. Aquí como es octal, el máximo número representativo es un 7. Después del 7 sigue el 10, después el 11 hasta el 17, después el 20, 21, etc. Entonces aquí podemos fácilmente representar un número, convertirlo a cadena sumándole un 0. No ocupamos la tabla que creamos en el formato hexadecimal, y lo que tenemos que hacer es correrlo 3 bits, porque cada 3 bits es un dígito y nosotros estamos desperdiciando el dígito de menor peso en cada iteración. Bien, de igual manera se checa que no sea mayor a 0, y en el momento que llega a 0 sale del ciclo e indica que hemos convertido nuestro número. Y simplemente en la última posición le ponemos el prefijo 0, indicando que es de formato octal. ¿De acuerdo? De igual manera, este 24 indica que es el máximo o el último dígito posible, o la última posición. Y es todo lo que vamos a hacer, y es todo lo que nosotros necesitamos para esta aplicación.
Bien, ahora vamos al ciclo main y vamos a comprobar que realmente sirva, ¿no? Entonces, de igual manera voy a crear mi columna y mi fila, mis variables columna y fila que indicarán en qué posición estoy yo en mi LCD. Mi cadena que va a estar guardando las conversiones, en este caso tengo hasta 25, puedes poner hasta 24, recordemos el octal puede representar hasta 24 dígitos en esa de representación, ¿de acuerdo? Después en 64 bits. Después apagamos el watchdog, configuramos el reloj como lo hemos estado haciendo, configuramos la LCD como lo hemos estado haciendo y primero mandamos una cadena a nuestra LCD en la posición 00 que va a escribir función x, oct. Muy bien, después sobrescribo esta parte y lo que voy a mandar es que voy a escribir un número hexadecimal y voy a escribir este número. Si se fijan, no ocupa yo ponerlo en formato hexadecimal, eso ya se encargará el compilador en convertirlo en hexadecimal y puedo poner un número negativo, ¿de acuerdo? Después de esto lo escribo y en la parte de abajo va a sobreescribir lo que tenga en la parte de abajo, en la segunda fila, y va a escribir oct, que indica formato octal, y voy a llamar la función com-octal, voy a convertir en número 45, lo voy a guardar en cadena y lo voy a escribir en la LCD. En la posición correspondiente sumo la fila indicando que es un espacio en blanco y escribo x en esa posición. Después convierto a hexadecimal el número 126. Si se fijan, aquí es en minúsculas y el de acá arriba es en mayúsculas. Y después simplemente lo imprimo. Muy bien, entonces lo voy a depurar. Si ocupo guardar, lo guardo. Compila. Y vamos a empezar a depurar. Entonces voy a poner algunos breakpoints que aquí por aquí, en cada vez que escriba algo que me interese. En este caso aquí esta parte, después de que escribe el número hexadecimal, después de que escribe el número octal y al final cuando escribe el número otra vez hexadecimal pero de menos dígitos, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a correr a carrera libre hasta cuando escribe con función xoct. Muy bien, entonces ahí alcanzamos a ver que escribe eso. Y en la siguiente posición, o en la siguiente vez que yo corra, en esa misma fila, en la fila 1, va a escribir x en mayúscula, 2 puntos, y la conversión propiamente de este número. Muy bien, entonces vuelvo a correr y ahí lo escribe. Muy bien, son muchísimos dígitos si se fijan, hay muchas Fs al inicio. Eso es porque un número negativo se debe de llenar con Fs. O bueno, con unos más bien, con unos todos los dígitos, o todos los bits que le precedan al número, indicando que es un número negativo, ya que está en complemento A2. Muy bien, entonces ahí hago la conversión, deben de ser todos los dígitos posibles, y ese es el valor de ese valor negativo. Muy bien, después me cambio a la segunda fila y escribo en formato octal el número 45. Muy bien, te lo vuelvo a correr. Esperamos a que complete. Y ahí está. Oct, 2 puntos y el valor 55, un 0 precediendo. Eso indica que es formato octal. En el formato hexadecimal, si se fijan, inicia con 0 X en mayúscula y todas las letras son mayúsculas, indicando que es en formato mayúscula, en su formato hexadecimal mayúscula. Y por último, convierte el valor 126 a hexadecimal en minúscula. Y muy bien, ahí está el formato hexadecimal en minúscula. Veo que escribe x, 2 puntos, 0x en minúscula, 7e en minúscula. Muy bien, con esto completamos este video. Aquí y en el siguiente video vamos a ahora sí empezar a darle forma a nuestra función printf. Tenemos todo lo necesario. Y los espero en el siguiente video. Muchas gracias. No olviden suscribirse si les ha gustado y darle un like. Nos vemos a la próxima. Gracias.